Hola, buenos días. Es una alegría estar con vosotros esta mañana y queremos agradecer de corazón a los hermanos y hermanas que han preparado este sabroso desayuno que hemos podido disfrutar. Seguro que si lo hiciéramos así, los domingos por la mañana, si cuidáis también a Félix, el culto iba a tener la fuerza que tiene hoy. Ya lo habéis visto con qué energía está llevando el culto y el predicador seguro que también lo nota, porque he desayunado 2 veces hoy, entonces se tiene que notar. La verdad es que es una gran alegría, como siempre, que podemos estar juntos, poder estar con vosotros, con la Iglesia de la Bonanova y compartir la palabra de Dios, compartir tanto que tenemos en común como hemos visto en esta primera parte del culto. Yo quisiera hablaros en esta mañana, de las objeciones y las evidencias a la resurrección. Sin duda hay objeciones, sin duda las habéis oído y seguramente es posible que en algún momento de nuestra vida nosotros mismos hayamos tenido dudas y nos hayamos planteado objeciones a la resurrección. Las más comunes tienen que ver, además desde el principio, desde que Jesús resucitó, pues ya se intentó buscar una explicación lógica a lo que estaba pasando, que más que una explicación era un pretexto que ocultara lo que había pasado. ¿Qué dijeron? Pues dijeron que el cuerpo había sido robado. Jesucristo resucitó. La piedra, una losa de 3 toneladas que pusieron, como hemos visto en la imagen del audiovisual, esa losa era enorme. Era una losa de aproximadamente 3 toneladas. Se necesitaban hombres muy fuertes para ponerla en su lugar, pero Cristo no necesitó quitarla para salir, porque Él resucitó. El cuerpo estaba envuelto en un sudario enorme y la cabeza estaba envuelta también con una venda, y todo había quedado sobre aquella fría tumba que Él estrenaba, que era un mausoleo nuevo. Todo quedó como si el cuerpo hubiera salido sin tocar las telas. Por supuesto, tampoco necesitaba apartar la piedra para poder salir del sepulcro. Cristo entraba, salía, se manifestaba visible, invisiblemente, y no necesitaba que nadie... Entonces, ¿por qué rodaron la piedra? Pues para que las mujeres que acudieron a la tumba de madrugada pudieran ver que Cristo, tal como había prometido, tal como Él había anunciado repetidamente, que Cristo, Jesús, había resucitado. Y ellas tenían que poder entrar para ver y constatar por sí mismas, como después lo hizo Pedro, como después lo hizo Juan, como después lo vieron los apóstoles, que Jesús había resucitado, que la muerte no le había podido retener, porque Él era el autor de la vida. Así que la primera de las objeciones es que los discípulos robaron el cuerpo para poder así decir que Cristo había resucitado. Los judíos pagaron, sobornaron a la guardia romana para poder presentar esta versión oficial de lo que había pasado. Ya sabéis que muy a menudo las versiones oficiales no son la verdad y toda la verdad, ¿no? Y en este caso no era verdad en absoluto, era un soborno, era una justificación para que los judíos pudieran explicar lo inexplicable, y es que Jesús había resucitado y que su cuerpo ya no estaba en la tumba donde le habían puesto. Después, más en nuestra época, otros han hablado de alucinaciones colectivas producidas por la autosugestión, producidas por los líderes, los seguidores de Jesús, los apóstoles, que comunicaron la resurrección de Jesús para poder superar la hecatombe que fue para ellos que Cristo muriera en la cruz y que fuera enterrado. Más modernamente, Rudolf Bultmann dijo que se trataba de un mito creado por las iglesias primitivas. Lo pongo a él, que es uno de los exponentes más conocidos. Se trataba, decía Bultmann, de un mito creado por las iglesias, por las comunidades cristianas, para poder continuar adelante con su fe en Jesús, que había muerto. Por lo tanto, ellos tuvieron que inventar algo y crearon este mito.
Detrás de muchas de estas objeciones hay grandes prejuicios. Lo que encontramos detrás de todo esto es más o menos un razonamiento de los muertos no resucitan. Yo he visto a muchas personas morir, se dice la gente, yo sé que las personas mueren, pero nunca he visto a nadie resucitar. Por lo tanto, si no hay resurrección, si las personas no resucitan, por lo tanto Cristo tampoco ha resucitado. Hay una serie de prejuicios que ignoran la realidad histórica de que el autor de la vida no podía ser retenido por la muerte y de que lo extraño, lo realmente extraño, es que el inmortal muriese. Así que vamos a pasar ahora a otra parte de la predicación que va a versar sobre las evidencias de la resurrección. En primer lugar, yo quisiera destacar la tumba vacía. Como os hablaba hace un momento, los sumos sacerdotes que habían perseguido desde hacía mucho tiempo a Jesús de Nazaret, ellos sabían que Cristo había dicho que iba a resucitar. Por lo tanto, cuando murió y fue puesto en aquella propiedad mortuoria, en aquel mausoleo, y rodaron la piedra, ellos pidieron al poder que gobernaba, que eran los romanos, que pusieran una guardia en aquel lugar. Y así lo hicieron. Enviaron allí a 4 soldados. Y esto sería el equivalente de una protección, de una guardia de élite de nuestros días. Las legiones romanas eran en aquel momento el ejército que dominaba el mundo. Y aquellos soldados se jugaban la vida. Les habían encomendado una misión, que era custodiar una tumba, y si pasaba algo, estaba su vida en juego. Ellos, cuando aceptaron el soborno, lo hicieron porque las autoridades judías les aseguraron que no les iba a pasar nada. Pero, de hecho, la condena que merecía su negligencia, si hubiera sido verdad que el cuerpo hubiera sido robado, era la muerte. Ellos debían pagar con su vida el haber sido negligentes en la custodia, en la guardia de la tumba que les encomendaron. Pero el cristianismo no tiene ninguna Meca a la que ir, ningún mausoleo que visitar, no tenemos ningún Cristo crucificado que está todavía en la cruz, como tantas veces se representa, porque Cristo ha resucitado. Y por lo tanto, nuestra veneración no es a los restos mortales del gran líder que fundó nuestra religión, sino al Cristo vivo que está a la diestra del Padre y que reina con poder por los siglos de los siglos. Por lo tanto, esta sería para mí la primera evidencia. Somos, en este sentido, entre comillas, la religión de la tumba vacía. La segunda evidencia es que muchas personas dijeron haberlo visto vivo, después de haber certificado, porque había un centurión romano que en la cruz certificó verdaderamente de la forma en que vio morir a Jesús, con el grito final, que era el grito de la victoria, exhalando su último aliento y encomendándolo a las manos del Padre y diciendo: consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con todo esto, Cristo tenemos una certificación realmente de una muerte que contrasta con algunos de los pretendidos milagros de resurrecciones actuales. Es verdad que hay personas que pretenden hoy en día tener la unción de poder como para resucitar a los muertos, pero yo me pregunto, ¿dónde está el certificado de defunción? En el caso de Cristo había un certificado de defunción. La lanza, cuando ya Cristo había exhalado su último aliento, la lanza le atravesó el costado para certificar que estaba completamente muerto. Y de su costado salió sangre y agua. Había quedado exangüe, sin sangre, la cual derramó para nuestra salvación en la cruz, y ese golpe de lanza final para que no fueran quebradas sus piernas y se cumpliera la profecía de que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado. Ese golpe de lanza final certificaba su defunción, su muerte. Y sin ningún problema las autoridades que habían gritado crucifícale y que querían quitarlo como fuera de medio, esas autoridades, viendo que ya estaba muerto, pensaron: ya se acabó nuestro problema, lo entregaron a sus discípulos para ser sepultado. Pero durante 40 días
esta es la segunda evidencia, durante 40 días Cristo se presentó a sus discípulos resucitado. Y primero se apareció a las mujeres que fueron a embalsamarle, a preparar su cuerpo para que aguantara con los perfumes y ungüentos. Se apareció en primer lugar a María Magdalena, después se apareció a Pedro, después se apareció a los apóstoles, después se apareció a Jacobo, después se volvió a aparecer a los apóstoles, después se apareció a 500 personas a la vez y después se apareció también, al menos en un par de ocasiones, a Pablo, al apóstol que perseguía, que primero era un perseguidor de la Iglesia. Vamos a leer esto en 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a leer los primeros versículos de 1 Corintios 15. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un aborto, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la Iglesia de Dios. Creo que esto, juntamente con el relato, resumen el libro que recoge los primeros años de la historia de la Iglesia, escrito por Lucas, el acompañante de Pablo, que era médico, y que escribió el Evangelio de Lucas. En la introducción al libro de los Hechos se nos dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, después de haber muerto en la cruz, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pruebas indubitables durante 40 días a diferentes personas en diferentes momentos, según la necesidad. Esta es la evidencia que nos da la palabra de Dios de que Cristo ha resucitado. Y entonces yo quisiera centrarme ahora precisamente en esta evidencia, ¿no? En que esas personas que conocieron a Jesús de Nazaret, que le acompañaron, que le conocían también porque le acompañaron, presenciaron los grandes milagros, sanidades y liberaciones que hizo, escucharon sus sublimes enseñanzas. Estas personas fueron dramáticamente, completamente transformadas después, y no antes, después de la resurrección de Cristo. Tenemos que el Señor me perdone y que Pedro también, pero tenemos al cobarde Pedro, que fue de tal manera transformado que pasó de ser un cobarde que negó a Jesús, que negó que conocía a Jesús, a ser el gran apóstol que predicó a las multitudes del día de Pentecostés y que se convirtieron 3.000 personas. Tenemos a su hermano Jacobo, que no creía en él en absoluto y que estuvo dispuesto a morir por él. Y tenemos a Pablo, que era el perseguidor de la Iglesia, que respiraba amenazas y muerte, que pasó a ser el más firme defensor de la resurrección de Cristo, que tuvo a bien aparecérsele resucitado en el camino de Damasco. A mí me gustaría que nos centremos
en el testimonio de estas tres personas para que podamos ver hasta qué punto el Jesús de Nazaret, que murió y resucitó, tiene poder por su Espíritu Santo para transformar las vidas de los que creen en Él. Pero pensad también en otras reflexiones que presentaré de forma muy rápida, como por ejemplo, ¿cuál era el clímax apropiado de una vida milagrosa como la de Jesús? Si Jesús poco antes de morir le dice a su amigo Lázaro, que llevaba 4 días muerto, sal, Lázaro, levántate y sal fuera. Y después dice, yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Perdón, primero dice, yo soy la resurrección y la vida. Muy bien, qué bonitas palabras. Pero después le dice a su amigo que lleva 4 días muerto, Lázaro, sal fuera. Ya no son bonitas palabras. El que tiene poder para resucitar a un amigo que lleva 4 días muerto, no se trata solo de palabras, aquí se está manifestando el infinito poder de Dios. Así que, de la misma forma que en la vida de su amigo Lázaro, el final, el clímax que se merecía la vida de Jesucristo era la resurrección de entre los muertos, porque es imposible que el inmortal muriese, pero Él estuvo dispuesto a morir para salvarnos de nuestros pecados. Así que aquel que dijo yo soy la resurrección y la vida, lo demostró primero en la vida de Lázaro, en la vida del hijo de la viuda de Naín, en la vida de la hija de Jairo, que murió, aquella niña que murió en la hija del principal de la sinagoga, pero después volvió a tomar la propia vida que él había puesto en expiación para obtener el perdón de nuestros pecados. ¿Y qué pensar también? ¿Por qué nosotros estamos reunidos aquí en domingo y no en sábado? ¿Os lo habéis planteado? Porque cuando en los 10 mandamientos de la ley de Dios se nos dice que guardemos el día del Señor, el día de reposo, se está hablando del sábado, no del domingo. ¿Por qué entonces la Iglesia hemos cambiado el sábado por el domingo? ¿Por qué estamos aquí hoy y no lo estuvimos ayer? Pues porque Cristo resucitó en domingo y porque Cristo se manifestaba a los suyos el primer día de la semana, el domingo, y porque Cristo derramó su Espíritu Santo el día de Pentecostés en domingo. Y de esa manera Él guió a la Iglesia a que cambiara el sábado por el domingo, el día del Señor. De hecho, nuestra palabra domingo tiene que ver con esto, el día del Dominus, ¿no? Como encontramos en el Nuevo Testamento griego, cuando se habla del domingo, del primer día de la semana, se hace referencia Kuriake Gemera, el día del Señor. ¿Vale? Y eso es la razón por la cual cada domingo, en un sentido, nos tendríamos que acordar de que Cristo, nuestro Señor y Salvador, ha resucitado y que por eso hemos cambiado del sábado al domingo. Vamos a centrarnos en la vida de estas 3 personas que os he mencionado. En primer lugar, vamos a hablar de Pedro. Si os fijáis, se trata de un amigo y seguidor de Cristo, el apóstol Pedro, Cefas, cuyo nombre fue cambiado por Pedro, la roca, ¿no? Y después tenemos a un hermano de Jesús, a Jacobo, también conocido como Santiago, y por último tenemos a un perseguidor, a una persona que más en contra de Jesús no podía estar, que era el apóstol Pablo. En primer lugar, en cuanto a Pedro, ¿qué diremos de él? Uno de los principales líderes de la Iglesia, que murió en Roma crucificado a manos de Nerón. Precisamente murió crucificado por mantener que Cristo había resucitado. Este era el mensaje de Pedro. Entonces, ¿qué decir de este hombre entrañable, cariñoso, impulsivo, con el que tantos de nosotros nos sentimos identificados en su vulnerabilidad, en su humanidad, en sus momentos de gloria y en sus pies de barro? Él es el primero que le identifica como Mesías, por revelación de Dios Padre. Tú eres el Cristo. Cuando Cristo les pregunta, ¿y quién dicen que soy? Ah, muy bien. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Es Pedro, de seguida, impulsivamente, quien por revelación de Dios dice, tú eres el Cristo de Dios, el que Dios ha enviado para salvarnos. Pero después le reprende y le dice, no vayas a la cruz, Jesús. ¿Cómo vas a hacer eso?
Y Jesús le tiene que reprender a él diciéndole, apártate de mí, Satanás. Había pasado del cielo al infierno en un momento. Había pasado de identificarle como Jesús a decirle no vayas a la cruz. Qué Pedro, ese Pedro, ¿verdad? ¿Cuánto nos identificamos con aquel que le dijo a Jesús, tú no me vas a lavar los pies a mí? Pero después estaba dispuesto a que le lavara desde la cabeza a los pies. Él mismo que estaba dispuesto a morir por Jesús y que cortó la oreja de Malco con su espada para defender a Jesús en el momento que lo prendían, pero unas horas después lo negó cobardemente 3 veces. Pero Jesús, sabiendo todo lo que había pasado y conociendo el corazón sinceramente arrepentido de Pedro, ¿qué hizo? Pues lo restauró tantas veces como le negó. Pedro, ¿me amas? ¿De verdad que me amas, Señor? Tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? ¿En serio? ¿De verdad? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y otra vez le preguntó, ¿me amas? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Pedro fue completamente restaurado y fue un instrumento de bendición hasta que el Señor lo llamó a su gloria. La sinceridad de Pedro es evidente a lo largo de su vida. Cuando ve la pesca milagrosa, le dice a Jesús, apártate de mí, porque si eres capaz de pescar donde nadie ha conseguido pescar nada y se está hundiendo la barca de la cantidad de peces que hemos atrapado, Señor, apártate de mí porque tú eres santo y yo soy un pecador. Yo me acuerdo de esta cena en la película Jesús, en Bañolas, seguramente con Félix allí también presente, hace ya 4 años, ¿no? Debe hacer 4 años por lo menos de esto, teníamos 20 años. Y ayer, fue antes de ayer. Y realmente yo recuerdo esa cena, cómo no pude contener la emoción y me sentí tan identificado con aquel Pedro que le dice a Jesús, apártate de mí porque soy un pecador. Y Jesús le mira con cariño y le dice, a partir de hoy haré de ti un pescador de hombres. ¿Verdad? Y esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Haré de ti un pescador de hombres. Si lo dice una hermana queda un poco más raro, ¿no? Haré de ti una pescadora de hombres. Bueno, esto no debemos enfocarlo así, ¿no? Yo lo digo porque había una hermana que lo decía, Señor, ha hecho de mí una pescadora de hombres. Bueno, lo entendíamos todos bien porque era en el buen sentido que ella lo decía, ¿verdad? Pero el Señor quiere hacer de nosotros pescadores y pescadoras de hombres para Cristo, para que sean salvos como nosotros lo hemos sido también. Y esto nos lleva a preguntarnos una pregunta muy sencilla. ¿El Pedro tan sincero hubiera muerto por una mentira? ¿Hubiera muerto a manos de Nerón por proclamar una resurrección que él supiera que no se había producido? Estoy seguro de que no. Pedro murió porque Cristo resucitó y su misión era proclamar como apóstol de Jesucristo la muerte y la resurrección de Jesús para nuestra salvación. Y esto nos lleva al menos conocido Jacobo, Santiago, seguramente el autor de la carta que tenemos en la Escritura, como las epístolas generales, la carta de Santiago. Flavio Josefo, el historiador judío, nos dice de él que murió lapidado por orden de Ananías, el sumo sacerdote, que lo hizo lapidar el año 62. Poco antes de la destrucción de Jerusalén, que fue totalmente arrasada el año 70, el sumo sacerdote Ananías hizo que mataran al hermano de Jesús. ¿Por qué? Porque era un hombre que había alcanzado gran prestigio en Jerusalén por su piedad. De hecho, el sobrenombre de Santiago era el Justo. Era un hombre que tenía callos en la rodilla, dice la tradición, que le salieron callos en las rodillas de tanto orar. Era un hombre que siempre estaba en el templo dando testimonio de aquel hermano que él había rechazado, repudiado, del que se había burlado, porque pensaba que estaba fuera de sí, que estaba medio trastocado y en el cual no creía. Pero cuando Cristo se le manifestó resucitado, Jacobo cambió por completo. Se dio cuenta de su gran error y se convirtió en un fiel discípulo y seguidor de su hermano mayor Jesús.
Hay una versión diferente de la tradición que cita Eusebio, el gran historiador de la Iglesia, que cita a Hegesipo y que dice que no murió lapidado, sino defenestrado y rematado a golpes. Bueno, la cuestión es que murió mártir y murió por defender que Jesús, su hermano mayor, había muerto en la cruz por nuestros pecados y había sido resucitado por el infinito poder de Dios al tercer día, como dice la Escritura. Entonces, ¿cómo explicar que alguien como Santiago, que no quiso creer en Jesús, que no creía en él, que le consideraba con algún tipo de afectación, dice literalmente que está fuera de sí? Cuando van a buscarle la familia y Jesús empieza su ministerio, la familia acude la madre de Jesús, acuden sus hermanos a rescatarlo, a recogerlo porque está fuera de sí, piensan, ¿no? ¿Cómo es posible que él estuviera dispuesto a morir por aquel en el que no creía? Pues hay una única explicación, y es que Jesús, con su resurrección, le demostró que además de ser su hermano mayor, era el Hijo de Dios y era Dios Hijo, que era Dios manifestado en carne, y por lo tanto Santiago estaba dispuesto a testificar y a morir por esta gran verdad que él había presenciado con sus propios ojos, que él había palpado tocante al Verbo de la vida, a su hermano Jesús resucitado. Y esto nos lleva al último de los testimonios. ¿Cómo entender este gran cambio, ¿no? El gran cambio del Pedro acobardado al Pedro dispuesto a predicar delante de las multitudes y a morir por el testimonio que está dando de la resurrección de Jesús? ¿Cómo entender el testimonio de su hermano Santiago, completamente transformado y lleno de valor para dar testimonio de la resurrección de Jesús? Pero aún todavía es más difícil de creer el caso de Pablo. Todavía, en un sentido, es más evidente que sin el poder sobrenatural, transformador del Cristo resucitado, no podríamos entender qué le pasó a Pablo. A ver, Pablo iba camino de Damasco, respirando, dice literalmente la Escritura, que iba respirando amenazas y muerte, iba como un dragón que sacaba fuego por las narices, persiguiendo a la Iglesia, con poderes del Sanedrín para capturar y traer a Jerusalén, pero es que iba ya por todo el mundo, no se conformaba con capturar a los que vivían en Jerusalén, Judea o Palestina, sino que ya había salido de las fronteras, iba a Siria, a Damasco, a capturar a los que allí creyeran en Jesús, porque los consideraba falsos testigos y los consideraba enemigos de la verdad y del judaísmo que él creía de todo corazón. ¿Qué le pasaría a Pablo en el camino de Damasco para que fuera completamente transformado? Tenemos un Pablo que va respirando amenazas y muerte y Jesús se le manifiesta en su poder y gloria, le ciega con la gloria de su resplandor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A ver, no estaba persiguiendo a la Iglesia, pero Jesús, cuando nos persiguen a los hijos de Dios, es como si le persiguieran a Él. Hoy en día, con tanta persecución en África, en Asia Menor, se sigue produciendo esta situación. Jesús sigue identificándose con la Iglesia perseguida y le sigue diciendo a esas personas: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me tratas con esa crueldad? ¿Por qué me matas? ¿No? Porque en ese sentido Él se identifica con los mártires del siglo XX, del siglo XXI, que increíblemente, ¿no?, con la seguridad relativa que disfrutamos aquí, hoy en día, en este momento, hay queridos hermanos y hermanas nuestros perseguidos a muerte en muchos países de nuestra tierra. Y Jesús nos da esta nota de esperanza. Él se identifica con esta Iglesia perseguida y está mucho más cerca, mucho más palpablemente cerca, y les da una fortaleza y una gracia que nosotros aquí instalados y acomodados en nuestra seguridad no tenemos, pero que yo quisiera también tener, porque el mismo Señor y Salvador de ellos es el mismo Señor y Salvador de todos nosotros. Así que
Pablo es completamente transformado por aquel que le pregunta, que responde a su pregunta. ¿Cuál es la reacción de Pablo? ¿Y tú quién eres, Señor? ¿Verdad? En este Señor hay un interrogante, hay un gran interrogante puesto. ¿Tú quién eres, Señor? Pero ese interrogante también ya tiene una intuición. Pablo sabe que quizá está delante de aquel al que ha estado persiguiendo, de que aquello que él pensaba que era falso resulta que va a ser verdad, y ya lo pregunta con un cierto respeto. ¿Y tú quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces con esta respuesta de Jesús, Pablo ya lo tiene claro. Hay una obra de gracia transformadora, increíble, que hace de Saulo a Pablo. Hay una completa transformación, porque la respuesta de Pablo es: Señor, este Señor es diferente de ¿quién eres, Señor? Señor, ¿qué quieres que haga? Vale, y esta es la frase del verdaderamente convertido. Si tú no has llegado a decirle a Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga?, pon un gran interrogante en tu relación con Él y en tu conversión a Jesús. Porque la frase de todos los que hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado, al final, por activa o por pasiva, con estas palabras o con otras, al final tienes que arrodillarte a los pies de Jesús y decir, Señor, aquel del que yo me burlaba o en el que yo no creía o al que yo ignoraba o del que yo intentaba ser indiferente para seguir haciendo mi vida, resulta que tú eres verdad, que tú eres el Cristo resucitado, que tú eres el dador del perdón y de la vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ojalá hoy, esta mañana, salgamos todos de aquí diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Con los días que todavía me has de dar, con la vida que todavía tú me quieras conceder, ¿qué quieres que yo haga? Esta es la frase del siervo, esta es la frase del verdaderamente convertido al Señor. ¿Cómo puedes invocar a Jesús como Señor si no estás dispuesto a decirle de todo corazón, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Amén. Pablo fue completamente transformado por la gracia de Dios. Pablo dirá al final, yo que era un aborto, que no soy digno de ser llamado apóstol, que he perseguido a la Iglesia, que he hecho mucho daño a muchas personas, ahora por la gracia de Jesús soy un predicador de la resurrección del Cristo crucificado y resucitado. Muerto por nuestros pecados, que Él cargó sobre su cuerpo en el madero, y resucitado para nuestra justificación, para poner el sello divino de que Dios ha aceptado el sacrificio de Cristo, de que Él nos ofrece en Jesucristo el perdón y en Él nos ha perdonado, aceptado y justificado. Así que yo me pregunto, al llegar a este punto, ¿qué poder ha podido transformar la vida de estas tres personas, Pedro, Jacobo y Pablo, pero la vida de millones y millones de personas a lo largo de estos 20 siglos de historia? Porque nuestra experiencia, sin ser tan fuerte ni tan clara como la suya, es la misma. Hermanos, para mí es inconcebible estar aquí hablándoos, tener el privilegio de poder dirigirme esta mañana a vosotros. Yo nunca en la vida me hubiera planteado ser pastor o predicador, nunca en la vida. Yo quería vivir mi vida, quería ser feliz, quería pasármelo bien, quería disfrutar de esta vida en este mundo. ¿Qué hago aquí? Pues porque me he encontrado con el Cristo que se apareció a Pablo en Damasco, con el Jesús resucitado que me ha dicho, yo haré de ti un siervo, yo haré de ti un pescador de hombres, yo haré de ti alguien diferente, porque tengo otro plan con tu vida que el que tú te habías trazado. Y lo que nos debemos preguntar esta mañana es por qué nuestra experiencia de la resurrección de Cristo puede llegar a ser, y seguramente es, tan débil en estos momentos. ¿Por qué? ¿Por qué no buscamos más este contacto, esta relación, esta cercanía con el Cristo resucitado que transformó la vida
de todas estas personas que hemos considerado y que está transformando la nuestra también. Pero ¿por qué es tan débil esta experiencia? ¿Por qué no buscamos esto con todo el corazón y con todo ahínco como la prioridad de nuestra vida? ¿Por qué nos dejamos absorber por tantas tonterías? Por tantas cosas vanas, por tantas cosas banales, secundarias, que no tienen trascendencia eterna. ¿Por qué? Bueno, es una pregunta que yo mismo me hago. Pues yo sé que la dinámica de mi día a día ocupa mi vida con cientos de cosas y a veces en detrimento de lo que realmente ha de ser prioritario, que es mi relación con Jesús y mi servicio al Señor resucitado. Hermanos, que el Señor nos ayude a que nosotros podamos seguir escribiendo las páginas de la historia de la Iglesia, porque no predicamos una religión más. No es mi propósito esta mañana predicaros una religión más. Estamos hablando de una relación personal, no de una religión, sino de una relación personal con el Jesús resucitado, que derrama su Espíritu, que procede del Padre y del Hijo, para que nosotros podamos ser llenos de su Espíritu y continuar su obra en este mundo. Nosotros somos las manos de Cristo, somos los labios de Cristo, somos los ojos de Cristo, somos los oídos de Cristo para ayudar a los demás y para seguir proclamando que Cristo murió pero que resucitó y que vive, que ha cambiado nuestras vidas, que nos ha transformado para su gloria y que queremos seguir sirviéndole con la frase sencilla de Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén.